No, no, ¿Eh? ¿Cómo? no, le tiras en como sí. Un poquito más, apenitas, no. Ah, ¿qué hago? No sé. Hola Leticia. Hola. Hola, soy Ricardo. Ah, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, estás? acá con Ahí los está. amigos de Uruguay. Sí, de tanto tiempo, Sí, hace mucho que no nos vemos, ¿eh? es verdad. Sí. Hola, 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 ¿qué tal? hola. Hola, buenas tardes. Leticia, Pedro, Ricardo, tantos queridos amigos con los que con algún caso desde hace mucho tiempo. Sí, Qué lindo, Leticia, muy especialmente tenerte a ti aquí con nosotros. bueno, mil ¿Estás con tus gracias. hijas o alguna de ellas? Sí, sí, acá está Daniela. ¿Qué tal? Ah, hola, Daniela. Mi otra hija creo que está desde su casa, se va a conectar. Ujú, muy bien. Veo a Mónica Brude también, a quien hace Hola, ¿qué años que no tal? veo. Hola, Mónica. Qué Tanto lindo. tiempo, ¿cómo están? Aquí reencontrándonos. ¿Qué tal, Mónica? Un abrazo para todos, abrazo para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya de un momento a otro comenzamos, estamos prácticamente en hora, faltan poquitos minutos. Fuimos los Bueno, madrugadores. Sí, muy bien. Bueno, yo soy Alba Patiño, saludo a todos. Hola, Alba, hola buenas Alba. tardes. Sí, nos conocemos con algunos. eh, bueno, integrante de CEP durante montones de años, toda
toda una vida para mí y toda la formación en la línea de Héctor, por supuesto. Así que feliz con este reencuentro. Sí. También están ahí amigos de hace muchos años, está Graciela Belinsás, que vive en Nueva York, está Anabel y Aida Feinstein, creo que los vi por ahí en algún cuadrito. Ah, acá están. Sí, sí, sí. Bueno, Pedro lo tengo que saludar también. ¿Qué tal, Leti? Hola a todos, buenas tardes. Vamos a tomarnos unos minutos, que siempre el arranque es un poquito lento. ¿Qué tal, Leticia? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ricardo y todos, ¿no? Que desde... ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo Bien, que bien. saludar a todos, la presencia desde afuera, desde otras latitudes, es muy grata para nosotros. Es una oportunidad, una situación, un evento, perdón, súper especial, ¿no? Para quien fue un mentor y un referente y un maestro para nuestra institución y para muchas otras también, pero bueno, desde acá un poco la idea de homenajearlo, ¿no? Así que, bueno, creo que está bueno, no sé si quieren ir por ahí. Vi que Leticia estaba saludando, no sé si quieren saludar así como más informalmente, esperando que se sigan sumando, porque sabemos que hay gente para sumarse, si quieren ir. Creo que podemos esperar 5 minutos y Sí, luego sí, sí, comenzar sí, con los que estemos, ¿sí? sí, 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 desde ya, desde ya. Pero estaría bueno de repente, ¿no? Poder como por ahí presentarse los que estamos en la relación a la referencia a Héctor, ¿no? Muchos sabemos quiénes son los referentes, pero estaría bueno hacer una ronda ¿Sí? de presentaciones con la relación con Héctor. Así que bueno, quizá empecemos con Leticia. No, bueno, no me voy a presentar, ustedes ya saben la relación familiar, así que en todo caso después de Sí, escucharlos, ajá, Claro que veré, está sí. bien. pero mejor me gustaría conocerlos, algunos no los conozco, otros sí. Claro, claro, claro. Mm. Bueno, yo soy Estela Martínez, soy la coordinadora del Centro de Asistencia, tengo el gusto hace años del Centro de Asistencia de CEP Buenos Aires. Y la verdad, un honor estar aquí y me alegro de verlos a todos. Muchas gracias, Estela. Un gusto que estés con Bueno, mi nosotros. nombre es Claudia Pérez Llovera. A Jorge lo conozco del CEP de Buenos Claro que Aires. sí. ¿Cómo estás, ¿Qué Claudia? tal? Qué lindo verte después de tanto tiempo. Muchas gracias igualmente. Bueno, y un cariño a Leticia, que también cada tanto nos saludamos. Este, bueno, nada, yo lo conocí a Héctor en el año 77. eh, y a partir de ahí, de una invitación que yo le hice a participar de un simposio que yo organizaba en un centro de salud, al año siguiente me convocó para los grupos de estudio, y desde ahí, todos los años, desde el año 77, trabajé con él. Varios años estudiando con él. Después participé de un trabajo, que por ahí lo comento en otro momento, de las relaciones entre narcisismo y creatividad. Fue un trabajo grupal que hicimos. Después pasé a ser docente en la institución y en la facultad, así que todos los años he estado en contacto, aprendiendo, bueno, hasta que vino la pandemia y ahí dejamos de encontrarnos. Bueno, Como tantos. así es. Y supervisora de nuestros terapeutas, Claudia, hace un montón de años también.
supervisora del sí, centro de asistencia. bueno, sí, sí. Y Soy fue supervisora docente de la mía, institución. fue docente mía en el CEP hace exactamente 30 años. Bueno, Eso habla por sí solo de la De los trayectoria de años. Claudia. bueno. Me alegro que lo recuerde, yo a vos también te recuerdo. Sí, sí, claro que sí. También Mónica fue docente en aquellos tiempos. Sí, sí. Yo fui docente de, bueno, también en la facultad de pregrado, cuando Héctor estaba en la facultad y después en el posgrado, en los cursos intensivos que se daban los sábados, muchos años en esos cursos intensivos, y también supervisora externa. Así que, bueno, muchos años compartidos, mucha historia, y en algún tiempo también fui terapeuta de Héctor. Tuve esa experiencia profundísima también. Así que bueno, un enorme cariño. Me liga al CEP y a los recuerdos. Bueno, si me dejan, soy Enrique Stein. Conozco a Héctor desde el primer año de la Facultad de Medicina, hace ya un poquito más de años. Año 56. En el 57 ingresamos como ayudante de cátedra en la cátedra de Robartis. Hacíamos investigación científica y después voy a contar algunas anécdotas de la relación con ese tipo fenomenal que era Héctor, brillante, sonriente, gran compañero y vale la pena recordar que es un poquito más atrás de la relación de ustedes, que sería más reciente. Ustedes dicen una relación reciente de 30 años, bueno, la mía sería de 50. Qué Pero bueno. lo mismo con Leticia, quien conocimos también en aquel tiempo, ¿no? Un placer, Enrique. Yo voy a hacer, pero una especie de zapping sobre esos primeros años y estará muy bueno que al final, después de ver a Héctor en algunos videoclips que lo queremos tener presente, tú puedas testimoniar lo que fueron esos tiempos también, ¿sí? Bueno, Gabriela, si te parece, podemos ir empezando. Ok, perfecto. Bien. A ver, la idea es un poco, les voy a contar un poco cómo se va a desarrollar esta actividad. Vamos a ir dándole la palabra, digamos, en una secuencia que va a ser Jorge al principio, que va a hacer una bitácora o un recorrido por su vida, por su obra de Fiorini. Luego va a continuar Denis Defey, que nos va a traer un poco la vigencia de las ideas, de los conceptos, de la teoría que supo desarrollar muy bien Héctor. Luego continúa Ricardo Bernardi, a quien después voy a presentar oportunamente, también otro maestro referente para nuestra institución. Y quien va a hablar va a ser una semblanza sobre Héctor. Y finalmente, bueno, o antes de los videos, vamos a escuchar a Leticia lo que tenga para compartir. Y luego esos videos, para luego cerrar con, con comentarios, anécdotas, en fin, lo que quieran traer, dejar un espacio libre, abierto para seguir intercambiando. Así que, Jorge, te presento, Jorge Rivera, para quienes no los conozco. Digo, no pensaba presentar a los de la casa, pero me parece que amerita porque hay gente de todas las latitudes, como decía hoy, y me parece que es pertinente esta presentación, que la quiero hacer bien breve, pero bueno, Jorge Rivera es psicólogo y abogado, es asesor del Centro de Intervenciones de nuestra institución, justamente tiene el título de la especialización en psicoterapias psicoanalíticas del CEP, porque estuvo, ¿no?, muchos años viajando para formarse allí. Y bueno, dentro de la institución es docente en varios seminarios,
ha sido profesor de técnica focal en la Universidad Católica de Pelotas y ex docente de Derecho Penal, en una conjunción que, bueno, que muchas cosas le hemos sacado el jugo también para hacer una interrelación entre psicoterapia y sus aspectos legales. Entre otras de sus actividades, y es autor de diversas publicaciones como en los temas de psicopatología, psicoterapia y también en derecho penal. Así que bueno, Jorge, te damos la palabra. Gracias. No sé si decir que estoy muy feliz, porque hace un año que Héctor ha dejado de estar con nosotros, pero espero se entienda qué quiero decir con esto de estar compartiendo con ustedes, porque creo que lo tenemos aquí de alguna manera, está habitándonos. Yo tenía una idea hasta esta mañana que me di cuenta que no iba a respetar los tiempos y no me ceñía a simplemente hablar de algunos hitos, algunos jalones en la vida de Héctor, y por lo tanto decidí exceptuar lo referido a su obra, que supongo que para todos los que estamos presentes es mucho más conocido. Sería imposible resumir su vida y su obra en unos minutos por más que uno lo intentara. Para comenzar, voy a evocar un recuerdo familiar de Héctor, que espero le dé sentido al enfoque que yo elegí para mi presentación. Héctor descendía de dos familias italianas muy numerosas, los Fiorini y los Polonia. Tanto su madre como su padre tuvieron 9 hermanos, imagínense, 18 tíos, quién sabe cuántas decenas de primos. Familias italianas muy unidas, no solo entre sí, sino con la colectividad tan numerosa que venía llegando en las décadas anteriores a la Argentina. Se crió en Ramos Mejía, un barrio que para quienes no son argentinos es un barrio muy populoso del Gran Buenos Aires, muy próximo a la capital, apenas cruzando la General Paz, pero siempre fue alguien que pasaba las vacaciones durante su niñez y gran parte de su adolescencia en el campo, a donde vivían, en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, muchos de sus familiares. Y entonces le quiero dar la palabra a Héctor para que nos cuente algo que me parece que guarda una relación directa con este tributo que hoy le queremos hacer. Dice Héctor en uno de sus libros, me refiero a Conversaciones con Héctor Fiorini, ideado y publicado por los amigos de Asipia de Madrid. Dice Héctor: yo pasé en el campo los 3 meses de verano desde los 4 a los 15 años, inmerso entre una extensa comunidad de italianos que tenían una enorme solidaridad entre ellos. Día a día recorría a caballo los lugares donde vivían muchos de mis familiares. A nosotros ahora nos cuesta imaginarlo como un paisano, pero así fue cada uno de sus veranos hasta los 15. Sí, prosigo con la palabra de Héctor. Una cosa muy notable es que una familia tan grande y en medio del campo, las cosas de la vida eran tomadas con más naturalidad. Por ejemplo, nos reuníamos a comer y a veces faltaba alguien a la comida. Era el pariente que había muerto. ¿Y qué hacían? En vez de silenciarlo, lo hacían presente. Decían: ¿cómo le gustaría a María Inés tal comida? Que era una tía mía que había fallecido. O cómo se hubiera divertido, porque ella hubiera dicho esto o aquello. Y entonces alguien retomaba un chiste de María Inés y todo en la comida era una diversión. El tema no era la muerte, era la persona, y la persona estaba viva. Pues bien, esta fue una de las tantas enseñanzas que Héctor nos transmitió. En este caso, acerca de cómo transitar por los duelos de esa manera más natural que aprendió en campaña y no en la universidad. Y que justamente hoy queremos testimoniar aquí. Porque claro que duele mucho perder a los seres queridos, pero no hay que callar su ausencia, sino convertirla en presencia, celebrando todo lo bueno que compartimos con ellos. Y eso precisamente lo que intentamos materializar con este homenaje. Porque Héctor sigue vivo entre nosotros. Tendré que descartar referirme a otros detalles importantes sobre aquellos tiempos que Enrique, estoy seguro que conoce incomparablemente mejor que la mayoría de nosotros. Me refiero a su vocación múltiple, su relación personal
con algunos grandes profesores de la facultad que lo marcaron, como Bernardo Hussein, el primer Nobel de Argentina en medicina, Eduardo Robertis, Florencio Escardó, un célebre pediatra que fue además decano de la facultad y profesor suyo, u otros que no pertenecían a la facultad, pero que bastará nombrarlos para no ser necesario dar ninguna explicación. Mario Bunge, el célebre epistemólogo, o José Blecher. De todos estos que quedan en el tintero, hay alguien que es insoslayable. No podemos no detenernos en Mauricio Goldenberg. Goldenberg fue maestro de la psiquiatría latinoamericana y quien muy probablemente ha sido el que más peso tuvo en el Fiorini que llegamos a conocer después. Era un enciclopedista de la psiquiatría, amigo de Pichon Rivière, de Silvano Arietti, de Gregory Bateson, de Ronald Lang, de Franco Basaglia, pero además tenía una personalidad arrolladora. Sus alumnos solían repetir un poco en broma y otro poco en serio que Goldenberg te abraza y te cura. Su magnetismo provocó en Héctor que desde que lo conoció siendo su alumno en la carrera de grado, se decidiera entre sus múltiples intereses vocacionales por especializarse justamente en psiquiatría. Con él mantuvieron una relación entrañable, favorecida por el detalle de que a esa altura vivían cerca uno del otro, en el barrio Belgrano, y a la vez trabajaban juntos bastante lejos, como sabemos, en el Policlínico de Lanús. A lo que hay que sumar que a Goldenberg, según Héctor, no le gustaba manejar en la vorágine del tráfico de la ciudad. Así que 3 veces a la semana iban y volvían juntos hasta el hospital con Héctor al volante. Como es de imaginar, ese tiempo precioso daba no solo para hablar del hospital o de la psiquiatría. Tercera cuestión a la que me quiero referir, cuyos entretelones no son tan conocidos. El libro Teoría y Técnica de Psicoterapias, que fue su primer libro, publicado a comienzos de los años 70, y sin duda el más exitoso desde el punto de vista editorial, al punto de que superó las 50 ediciones, ha sido traducido a otros idiomas, y ha sido siempre un manual de referencia en los cursos de formación en psicoterapia de muchos países y no solo de la Argentina. Pero su prehistoria merece contarse. A fines de 1967, Héctor tenía escrito un borrador de un artículo con vistas a una futura publicación en una revista y se lo entregó para su revisión a un prestigioso compañero del Hospital de Lanús, algo mayor que él, el doctor Carlos Slutsky. Lo hizo a sabiendas de que era alguien muy exigente. Pues bien, Slutsky lee el borrador y le dice: mira, Héctor, esto no va. Esto otro lo tenés que decir más claro, ponerlo más en orden. Esto acá está confuso. Estoy leyendo a Héctor, que así lo cuenta en el libro al que hacía referencia hoy. Así que él va mejorando su borrador hasta que Slutsky le da luz verde y el artículo se termina publicando al año siguiente, 1968, en una prestigiosa revista de psiquiatría, el Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, dirigida por Guillermo Vidal, que todavía en la actualidad se sigue publicando. Y el título del artículo fue Psicoterapia Dinámica Breve, aportes para una teoría de la técnica. ¿Le suena? Años más tarde, ese artículo se convertiría en el segundo capítulo de su libro Teoría y Técnica de Psicoterapia. Pero allí no terminó esa historia, porque volvió a repetirse 2 veces más, tiempo después, con sendos artículos que a la postre se convertirían también en otros capítulos del mismo libro. De nuevo, Héctor le presenta a cada borrador a Slutsky, que se los cuestiona. Héctor dice: los corrijo, toda una lucha, hasta que llegan a ser dignos de publicarse. Pero para su sorpresa, esa vez, Slutsky le dice: mira, Héctor, esto que llevas escribiendo ya no son solo artículos. Vos tenés un libro ahí. Y yo le digo, dice Héctor, pero si a duras penas consigo sacar un artículo de vez en cuando. Y él me responde: lo que pasa es que tus artículos tienen una densidad tal que solo hay que desarrollarlos. El libro está dentro, tenés que abrirlos y sacarlo. Y Héctor confiesa con esa honestidad que siempre lo distinguió: Carlos fue el que vio el libro Teoría y Técnica que yo no veía.
Imagínense lo que es tener a alguien que puede detectar un libro que uno no es capaz de ver. Como le dije luego, Carlos, ese libro te lo debo. Perdón que me emocioné leyendo. Fiorini y Ágora, es decir, Fiorini y este grupo de uruguayos que los convocamos hoy. Nosotros, como tantos, conocimos su libro mucho antes que al autor. Teoría y Técnica fue también nuestro manual de referencia en los grupos de estudio que estuvimos aquí en Montevideo con colegas de la Asociación Platense de Psicoterapia, como Dalmiro Bustos, Carlos Alegre, Chaira Galina, etcétera, a fines de los 70. El libro nos impresionó hondamente por su claridad, pero más aún por su carácter legitimador de prácticas clínicas que eran indispensables, tanto en el trabajo hospitalario como en el privado, pero que en nuestro medio eran todavía consideradas heterodoxas. Imaginamos entonces que el autor sería un señor bastante mayor. Tiempo después Héctor nos contaba que en Brasil le pasó exactamente lo mismo con alguien que se acercó a decirle que había leído un libro escrito por su padre y era justamente Teoría y Técnica. El hombre no podía dar crédito que lo hubiera escrito siendo tan joven. Carlos Alegre nos contó, uno de aquellos docentes, que sin embargo Fiorini era alguien de su misma edad, es decir, alguien que por entonces no llegaba a los 40. Unos 10 años más tarde, uno de nosotros, Heber Elizalde, lo conoció personalmente en una visita que hizo a la Facultad de Psicología de la UBA. Ese día me dijo que Héctor compartía la clase con un asistente, muy probablemente Mónica o Claudia, que ya trabajaban junto a él por entonces. Estoy hablando del año 89 aproximadamente. Presenció una clase suya y al final se acercó a hablarle. De esa breve charla derivó un intercambio de correos que resultó en que a partir de 1990 él y yo comenzamos a cursar los seminarios de formación en psicoterapias psicoanalíticas del CEP en Buenos Aires. 2 años después de eso, en 1992, fundamos Ágora, Instituto de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas, fuertemente influenciados por la obra y ya a esa altura también por la persona de Fiorini. Simultáneamente decidimos publicar nuestro primer libro institucional, que sería Focalización y Psicoanálisis, incluyendo trabajos nuestros y prologado por Ricardo Bernardi, insigne maestro, que tenemos también el placer de que esté presente hoy con nosotros, quien desde hacía muchos años nos estimulaba a la búsqueda de otras formas de intervenciones psicoanalíticas que las que eran ya tradicionales en nuestro medio. Y mientras lo preparábamos, me refiero al libro, un día se nos ocurrió la osadía de invitar a Héctor y a Pedro Menéndez, que también está aquí con nosotros, el querido Pedro, que era director científico del CEP, a participar de la obra. Para las costumbres de la época aquello era algo atrevido, éramos sus alumnos y además unos perfectos desconocidos. Pero para nuestra felicidad no solo aceptaron, sino que viajaron poco después a la presentación del libro en noviembre de ese mismo año. Los que se conectaron antes de 7:30 habrán tenido ocasión de ver algunas fotos que presentamos, entre las cuales hay un par de ellas que se refieren precisamente a la presentación de ese libro hace 31 años atrás. Ese fue el comienzo de un vínculo, primero profesional, luego también amistoso, que a lo largo de estos 30 años resultó exquisitamente enriquecedor para nosotros. Durante ese extenso periodo compartimos múltiples actividades académicas, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Publicamos otros libros que incluyeron trabajos suyos y en los que tuvimos parecida desfachatez de invitar a participar a Otto Kemper, Peter Fonagy, Horst Keffel, Ruth Sandel, quienes también se sumaron, incluso participando algunos de ellos en la presentación que hicimos del libro Psicoanálisis, Focos y Aperturas en 2001. Una larga historia en la que Héctor fue desde el primer momento mentor y piedra fundamental de esta obra que, tal como a él le gustaba tanto repetir, parafraseando a José Blecher, continúa en construcción. Tenemos que ir cerrando. Antes de finalizar, quiero evocar brevemente un fragmento
que Arnoldo Lieberman, entrañable amigo de Héctor, escribió hace unos meses al despedirlo. Dice Arnoldo: era un ser auténtico, generoso, dialogante, que nunca se sintió dueño de la verdad, emprendedor, curioso por lo contemporáneo, siempre actual y sediento por el alimento intelectual que podían brindarlo los venerables maestros. Hizo escuela porque su decir era, además de original, sistemáticamente docente. Recuerdo emocionado su homenaje a Freud publicado hace algunos años. En un mundo donde la lealtad al fundador del psicoanálisis es declarada cotidianamente, pero mucho menos ejercida, Héctor fue un ejemplo de pensamiento libre y a la vez respetuoso de un proyecto iluminador que lo apasionaba. Una mesa de la cafetería La Biela nos sigue echando de menos. Cuánta emoción. Claro. Y por último, volviendo a mí, permítanme agregar que si bien todos hemos admirado a muchos docentes por su inteligencia, su sabiduría, su capacidad pedagógica, aunque tales atributos puedan presentarse reunidos en una misma persona, no bastan para que podamos reconocer en ella a un maestro. Se requiere además humildad, honestidad intelectual y sobre todo algo que no suele abundar entre los intelectuales: la calidez humana. Esas cualidades menos frecuentes, los que conocimos a Héctor podemos dar testimonio que las tenía a flor de piel. Basta entonces lo expresado para declarar hoy y para siempre nuestra inmensa gratitud a alguien de quien continuamos aprendiendo, como al releer de los clásicos, o como acaba de sucederme hace unos días al volver a verlo en los videos que compartiremos con ustedes en un ratito. De modo que tal vez no sea demasiado aplicar a su memoria la famosa frase popular relativa a Gardel, porque para mí Héctor cada día canta mejor. Muchas gracias. Gracias, Jorge. El tema del Zoom hace más difícil de repente la expresión de, o la dificultad del sonido, pero bueno, los aplausos ya tendremos oportunidad de compartirlos, los vi por ahí. Los pero aplausos son para Héctor. Bueno, los aplausos son para todos nosotros que estamos compartiendo este momento y que si estamos acá es porque lo recordamos con muchísimo afecto. Ahora le damos la palabra a Denise Defey y la quiero presentar brevemente, porque bueno, para aquellos que no la conocen, la mayoría sí, yo he trabajado muchos años y muy cerca de ella, pero me parece de orden hacer, aunque sea una breve presentación. Ella es psicóloga especializada en posgrado y maestría en psicoterapia focal, psicoanalítica, psicoterapia en servicios de salud, psicología perinatal, psicodrama y salud comunitaria. Docente tanto en universidades nacionales como América y Europa, y ha sido conferencista destacada de la Universidad Sigmund Freud de Viena. Ha desarrollado vastamente aquí en Uruguay la temática, el campo de la psicología perinatal, trabajado en instituciones internacionales como la OMS, Naciones Unidas, consultora de Naciones Unidas. Es actualmente co-coordinadora general de CEIFO, del Centro de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas. Fue presidente del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Investigación en Psicoterapia. Coordina el Grupo de Trabajo Internacional sobre Cultura y Psicoterapia. Y bueno, realmente es muy vasto su currículum como para abreviarlo en tan pocos minutos, y por supuesto autora de varios libros y publicaciones. Prefiero darle la palabra para aprovechar estos minutos. Denise. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto enorme recibirlos en la casa que originalmente fundamos con Jorge y con Juan Elizalde, que está también acompañándonos, y que Héctor y Ricardo han estado acompañando desde el lugar de segunda
segunda columna, digamos, en la calidad de asesores académicos, y que Gabriela Montado en una segunda época, y hasta hace muy recientemente también, condujo junto conmigo. Yo quiero recordar, mi tema es la vigencia del pensamiento, y justamente por lo que les decía Gabriela, estoy muy vinculada a cosas que están pasando en otros lados, pero quiero recordar dos momentos con Héctor. Uno es, y recordarles además, o decirles, que el libro de Teoría y Técnica lo escribió cuando tenía 27 años, que fue la misma edad en que Bradbury escribió Crónicas Marcianas. A uno le da como vergüenza, así que estaba haciendo yo cuando tenía 27 años que este hombre pudo producir esta obra tan magnífica y permanente, ¿no? Les quiero contar que yo creía durante mucho tiempo que Héctor era un carioca tostadito paseando por Copacabana, porque mi primer contacto con el libro fue en portugués. Entonces, y cuando realmente tuvimos el encuentro y le conté esto, él se reía profusamente, porque justamente, ¿no? Héctor era a la vez un ciudadano del mundo, pero profundamente argentino, profundamente arraigado en su cultura. Y el otro comentario antes del tema que tengo asignado es que tuve la felicidad de estar en una jornada del CEP en el 2001. Y recuerdo que, digo porque yo iba con un speech y estaba sentada en la mesa, en un panel, en un teatro que seguramente Pedro recordará, y que veía esa angustia, esa desesperación, y fui cambiando algo así como 10 veces lo que iba a decir a lo largo del panel en el que yo participaba, y finalmente terminé pudiendo como conversar con el público y llevar a terreno lo que junto con Héctor aprendimos y desarrollamos después sobre intervención en crisis. Hoy estamos en un momento similar y me parece que esos aprendizajes sobre la crisis como peligro y oportunidad tienen que ser también un faro luminoso. Se emergió del 2001. Así que bueno, lo que quiero compartirles es cómo el mundo, muchas veces sin saberlo, va descubriendo las ideas y los conceptos y las prácticas que Héctor desarrolló hace 10, 15, 20, 30 años. Hoy en día, en este año, por ejemplo, en los 2 congresos mundiales de psicoterapia, el tema central fue la personalización de la psicoterapia, el gran descubrimiento de que la psicoterapia tiene que ser de medida. Y todos los que estuvimos allí recordamos 1992, 94, el cuento en una jornada nuestra, de Héctor con un arquitecto, paciente suyo, que de golpe no puede más trabajar, está paralizado. Y siguiendo a Freud con Mahler, lo invita a salir a pasear, pero en este caso lo invita a ir a recorrer las obras y a que el arquitecto le explique en cada una de esas obras qué es lo que quiso plasmar, y de esa manera poder hacer la terapia de medida que hoy el mundo cree descubrir. De la misma forma, el concepto de situación, ¿no? O sea, que Pedro mismo ha desarrollado en nuestros libros y que es como, a mi modo de ver, el aporte más importante. Esta mirada que hoy llamamos de complejidad, ¿no? Que recoge el pasado y el presente, el mundo interno, el mundo externo, la vida privada, la realidad histórica y sociopolítica. Hoy en día también el mundo empieza a descubrir esto, ¿no? La importancia del contexto, como les decía Gabriela, ¿no? La preocupación por este grupo, les referencia al grupo que ella mencionaba, la preocupación por psicoterapias culturalmente sensibles, respetuosas, competentes, relevantes a la situación de vida que viven las distintas personas, y el énfasis en este momento en la decolonización de la psicoterapia que rige, digamos, danza en el mundo, y que tiene que ver con esto, o sea, con poder crear la psicoterapia pudiendo incluir en esa mirada la comprensión de las múltiples variables que nos atraviesan, incluyéndonos como terapeutas, y acá está la idea del terapeuta como persona, que también es una idea que en los últimos 10 años ha sido muy importante y que claramente ya estaba en el concepto de situación. Finalmente, hay un enorme énfasis hoy en el mundo en lo que se llama práctica deliberada en psicoterapia, que no es más que la idea de planificación, que también estaba ya implícita y explícita en la producción de Héctor cuando tenía 27 años, ¿no? Aquella
maravilloso capítulo en que explica cómo se va armando en un caso muy complejo, en una comunidad terapéutica, una intervención y luego otra, y esa danza, y el concepto de planificación y no de navegación libre, que de alguna manera es, digamos, la idea tradicional. Así que bueno, quería compartir con ustedes esto. Me alegro enormemente de que estemos todos acá y sobre todo de ver gente muy querida y muy conocida y muy desconocida y muy valorada y con un enorme agradecimiento de que nos acompañen. Bueno, gracias, Denise. Queremos hacerlo breve para después compartir entre todos, creo que es lo más rico de este encuentro. Toca el turno a Ricardo, amigo, asesor, referente de nuestra casa. Brevemente, porque otro currículum muy extenso como para abreviar, es profesor emérito, académico, ¿no? de la Facultad de Medicina, es máster en psicoanálisis y doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, asesor en salud mental de lo que fue en su momento y que para nosotros fue muy importante, el Comité Científico Asesor de la Presidencia para la Emergencia Sanitaria, ¿verdad? El GACH, conocido entre nosotros, y él hizo aportes muy importantes desde el punto de vista de la salud mental en aquella situación tan complicada que, bueno, en las que todos estuvimos inmersos. Fue vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. También fue director, profesor del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y tiene el Premio Nacional de Medicina y el Premio Sigourney de la IPA y muchas otras cosas más, además de ser nuestro asesor, el asesor de nuestra institución. Adelante, Ricardo. Muchas gracias por palabras, pero sobre todo por poder compartir este momento con ustedes, que sé todo lo que significa. Yo no podría hablar tanto de mi relación a través del tiempo con Héctor si no fuera justamente por los encuentros que teníamos en Ágora. Ciertamente con Leticia nos encontramos en muchas oportunidades, también tuve el placer de compartir actividades en APA, en Argentina, pero con Héctor fue sobre todo a través de Ágora, en la cual yo creo que los dos, me atrevo a decir, por lo menos por parte mío es cierto, estábamos como fascinados por ese empeño quijotesco, porque en Uruguay es un empeño quijotesco, que llevaron adelante durante muchos más años que los que normalmente una empresa podía hacer prever al inicio. Y por eso salud, y que creo que Héctor estaría feliz de ver cómo sigue presente en lo que significa Ágora, en el proyecto. Tuve contacto además con él y me es difícil, cuando lo conocía a través de esta amistad común con el grupo que formó Ágora, me es difícil saber si tengo que hablar primero de las ideas de Héctor o de su persona, porque la verdad es que cuando uno lo conocía quedaba impactado. Por un lado, por la claridad de su pensamiento, estoy seguro que no encontró después muchas más cosas para pedirle que aclarara, pero además por la cualidad humana, por lo que decía, la calidez, la sencillez humana, la capacidad de relacionarse en una forma en la que aunque uno no tuviera una amistad mantenida en el tiempo, o era como sentir que uno tocaba a un ser humano al ratito de estar con él. Bueno,
Jorge recién recordaba los almuerzos familiares que él relata de su vida en Buenos Aires con su familia, y uno siente que ese clima lo llevaba con él. Uno se acercaba y encontraba a alguien humilde, sencillo, pero al mismo tiempo con ideas. Yo quedé, si tuviera que decir, cada tanto leía algo de él o veía algo, no podrías decir en algo lo que hubiéramos discrepado. Cuando él impulsó y, y coincidió con lo que estaban tratando aquí de desarrollar en Ágora, de las terapias focales, yo justamente venía de que había estado en contacto con Thomas y Kegel y eso, de la idea de que también el psicoanálisis es una psicoterapia focal con foco cambiante. Cuando uno dice estamos trabajando tal tema o tal problema, lo que foco es justamente esos problemas que generan y mantienen el sufrimiento, con lo que él aportó tanto para comprender. Entonces, después lo situacional. Bueno, Blecher, Pillon, por supuesto, todo lo que fue el aporte de Goldenberg a la psiquiatría, no solo de Argentina, de América Latina, de Río de la Plata. Entonces, lo situacional, lo dramático, el guía Blecher, lo dialéctico, todo este contexto amplio, cada vez que encontraba algo que había escrito Héctor, así fuera sobre lo creativo, o las matrices de Ofo, o la complejidad, el pensamiento complejo, era como que me aclaraba, me hacía pensar, pero a la vez sentía como una afinidad muy grande. Y creo que esto lo compartimos también con todo lo que dedicamos, digamos, algo que nos unía, que compartíamos, fue este proyecto de transmitir esto a los jóvenes y que ahora era como la oportunidad de hacer un poco, no sé si decir abuelos, o de ser un poco, sentirnos compartiendo que estábamos acompañando un esfuerzo creativo, y acá también, porque uno no solo habla de la enfermedad, habla también de la salud y habla también de lo que genera, produce, incrementa la salud y de este esfuerzo generoso que significó nuestro medio ahora. Así que le agradezco, digamos, esta invitación, la oportunidad de conocer a Héctor, de conocerlo como persona, de conocer su obra y también de haber compartido con él el poder estar junto con todo el esfuerzo que significó y significa, y espero que siga significando hacia el futuro. Así que me uno a este sentimiento colectivo que ahora nos compartimos todos. Muchas gracias. Gracias, gracias Ricardo. Bueno, ahora queremos darle la palabra a Leticia Glauser Fiorini, así nos dijo que le gusta ser denominada. Más allá del vínculo familiar, que tiene un lugar muy importante en este encuentro, quisiera brevemente presentarla. Es médica y psicoanalista, miembro titular en funciones didácticas de la APA, perdón, de la Asociación de Psicoanálisis Argentino, magíster en psicoanálisis, es presidenta de APA, ex directora de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es actualmente directora para Europa, América del Norte y América Latina del Comité de la IPA, del Comité de Estudios sobre Diversidades Sexuales y de Género, ex secretaria de la revista de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, etcétera, etcétera. Muchísimas publicaciones y artículos, otro currículum difícil de abreviar.
Esto es un reconocimiento y una muestra de los profesionales y las personas que hoy nos acompañan. Así que, Leticia, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Gabriela. En realidad no estoy acá, digamos, como profesional, sino más que nada como familiar. Así que yo les agradezco mucho este homenaje. Creo que es un recuerdo, que también es un elogio muy merecido, pero también es poner las ideas de Héctor a seguir trabajando. Y esto es lo que me parece que a él le hubiera gustado. Así que les agradezco mucho a Ricardo, Bernardi, a Denise, a Jorge, a Juan, Gabriela, a todos los que participaron en organizar esto. Es muy brevemente lo que yo les quería, digamos, comentar es que yo creo que realmente Héctor hizo aportes muy importantes para el campo de la salud mental en una época que no era fácil, digamos, ¿no? Donde evidentemente el punto de partida fue el haber trabajado con Goldenberg. Y me parece que pudo, de alguna manera, con las psicoterapias de orientación psicoanalítica, digamos, echar semillas sobre algo que estaba faltante y que, bueno, quizás todavía sigue faltante, ¿no? ¿Qué es lo que pueden recibir capas de la población que de otra manera no la hubieran recibido? Entonces, me parece que en ese sentido yo puedo dar testimonio de su compromiso y de su creatividad, y también decir que en realidad hay un hilo conductor en la obra de Héctor, desde su primer libro, que tenía más que ver con psicoterapias breves, pasando por las psicoterapias focales, que ya, digamos, empieza a ampliar mucho la perspectiva. El importante concepto de situación que trajo Denise y algunos de ustedes, que él lo había leído mucho en Sartre también, y que, digamos, fue parte, como también Denise dijo, de, bueno, conceptos posteriores que él fue tomando, epistemológicos y demás, las intervenciones en crisis, es decir, que hay como una especie de hilo conductor que tiene que ver, digamos, con sus intereses en ampliar el campo psicoanalítico. Y también, y yo esto lo quiero resaltar porque a él le importaba mucho, es sus aportes a la metapsicología desde el concepto de tercer espacio psíquico. Y aquí a él le importaba porque él pudo unir sus intereses en el campo de la creatividad artística, lo pudo unir con la creatividad en el proceso analítico. Esto, digamos, es un punto clave que no era fácil de hacer y además pudo unir ahí sus intereses en el campo de la filosofía. Entonces, la creatividad del campo psicoanalítica, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con lo nuevo que puede aparecer en un proceso psicoanalítico y cómo pensarlo metapsicológicamente. Entonces, bueno, autores como Morén, Deleuze, Trías, y muchos otros más han circulado por nuestra casa. Hemos compartido también cada uno desde su campo de intereses, incluso también nuestras hijas desde sus respectivas profesiones. Pero en realidad hay un punto que yo quiero compartir con ustedes que Ricardo, digamos, lo tomó, y es que en Héctor había una amalgama entre él como persona y sus contribuciones. Esto no es algo tan común de ver. Entonces yo eso lo quería resaltar porque yo creo que su capacidad de escucha, de empatía, su solidaridad, tenían que ver también con su persona, con sus intereses sociales que venían de mucho antes, desde su adolescencia, y que no siempre se encuentra esta amalgama. A veces uno tiene que disociar mucho para poder apreciar la obra de alguien, sabiendo que en realidad como persona por ahí no coincidía, digamos, con la producción de esa obra. Así que bueno, este último punto lo quería compartir con ustedes y bueno, agradecerles mucho nuevamente esta especie de homenaje
y trabajo, digamos, de recuerdo y de producción. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia. Para nosotros es muy importante, muy emocionante contar contigo, nos parecía esencial. Y hablando de, me surgió ahora, ¿no? ¿no? Un homenaje, ¿por qué ahora, no? Que ya pasó un año. Y quizás porque tenga que ver con el tiempo necesario para duelar, ¿no? O sea, para hablar de alguien que ya no está, uno necesita primero elaborar la pérdida. No se termina de elaborar nunca, pero creo que es diferente poderlo hacer ahora que haberlo hecho en lo inmediato, ¿no? Nos da tiempo como para poder hablar desde otro lugar también, ¿no? Así que gracias, Leticia, por estar. Y bueno, y ahora vamos a compartir una serie de videos breves, ¿no? Videoclips, qué sé yo, videos chiquititos, y luego vamos como a abrir los micrófonos para comentar, si quieren algo de los videos, algo que les evoque lo que vamos a ver, en fin, y seguir hablando de Héctor y sus producciones, ¿sí? Daniela, que está por ahí, la secretaria, empezamos con el primer clip. Les quiero comentar algunos problemas generales que se vinculan a la relación entre psicoanálisis, en algunas formas clásicas del psicoanálisis, y las psicoterapias psicoanalíticas hoy. Esto tiene una historia, porque hubo una época en que la relación entre formas clásicas de psicoanálisis y psicoterapias psicoanalíticas se planteó más como un versus, como una oposición, psicoanálisis versus psicoterapias y viceversa. Con el tiempo, el trabajo en las psicoterapias psicoanalíticas planteó no el antagonismo, la oposición, sino la conjunción, y apareció un tiempo en que se habló de psicoterapias y psicoanálisis. Tiempo después, profundizando en las cuestiones que las psicoterapias psicoanalíticas logran trabajar como trabajo del psicoanálisis, aparece lo que hoy yo llamaría una relación con otro tipo de relación o de vinculación, que sería las psicoterapias psicoanalíticas son las formas de trabajo más extendidas del psicoanálisis. Entonces esto cambia el panorama de esas relaciones. Este último enfoque aparece en autores de alcance internacional como André Green, que en varios trabajos plantea que cuando las psicoterapias psicoanalíticas son ejercidas con un cuidado en el proceso analítico y ejercidas por psicoanalistas con buena formación, eso es trabajo del psicoanálisis y no habría entonces oposición, sino extensión de formas en que el psicoanálisis se ejerce en la actualidad. Fíjense que la relación fue planteada tradicionalmente como las psicoterapias y el psicoanálisis, pero en realidad hay un equívoco ahí, porque supone que las psicoterapias son muchas y el psicoanálisis es uno. En realidad no es posible sostener hoy la idea de que el psicoanálisis sea uno, ya sea porque en cada país hay diferentes líneas o tendencias que constituyen los psicoanálisis. También porque la misma obra de Freud podría decirse que no es una, si bien tiene un autor. Este fue un tema muy comentado por Pontalí en su momento, que decía: la obra de Freud no es una, son varias teorías en desigual estado de desarrollo. Por lo tanto, podríamos hablar de varias líneas que constituyen los psicoanálisis y que en cada país son trabajadas con distinto énfasis. En unos casos se trabaja más una teoría tópica freudiana de instancias, en otros casos se trabaja más la conformación del self o del sí mismo, y eso da diferentes enfoques para decir no hay un psicoanálisis sino que hay varios, como no hay una psicoterapia sino que hay varias también. Entonces hoy la relación es una relación entre diversidades. Es difícil unificar ese campo, porque justamente es un campo muy amplio, muy ramificado, en alguna medida una cierta torre de Babel. Lo que dificulta el diálogo entre esos temas, psicoanálisis y psicoterapias, crea algún obstáculo en alguna medida, es que hay sectores de psicoanalistas que tienen una práctica centrada en alguna forma clásica del psicoanálisis y no se mueven de allí. Otros sectores de psicoanalistas trabajan con una diversidad de recursos, o sea, practican técnicas clásicas y también practican otras técnicas que son ampliaciones o derivaciones en ámbitos hospitalarios o centros de salud. Y el diálogo entre esos distintos sectores es difícil porque tienen una práctica clínica diferente, dado que trabajan en contextos diferentes, con contratos variables,
eso dificulta el cotejo entre una forma de experiencia y las otras. Bueno, antes de continuar, simplemente pensaba que en este breve, después vamos a seguir, después abrimos a todos, pero yo pensaba, esto que él plantea, psicoterapia versus psicoanálisis, es la otra cara, ¿verdad?, del paradigma de la complejidad del que hablaba Ricardo, ¿no? O sea, esa falsa oposición de la que habla ahí Héctor me parece clave, ¿no? O sea, y que nos hace pensar no solamente en la clínica, sino en muchos otros aspectos en donde nos manejamos en términos de opuestos y de opuestos. Jorge. Brevísimamente, porque tal vez debimos hacerlo antes de presentar este primer clip. Son síntesis, sinopsis del pensamiento de Héctor extraídos de distintas conferencias de él. Esta primera, que pertenece, como se vio, al Centro de Estudios en Psicoterapia, su institución, ya estaba editado, pero los otros dos que veremos a continuación son conferencias extensas en las que nos vimos obligados a hacer un recorte. Queremos hacer la aclaración porque si no puede parecer que las ideas no terminan de desarrollarse, pero los videos están tomados de YouTube, están disponibles integralmente allí por si a alguien le interesa, y el segundo que veremos ahora, que es un poquito más extenso, dura unos 10 minutos aproximadamente, es una conferencia que él dio en la Universidad de Palermo hace algunos años sobre intervención en crisis, el abordaje de las situaciones de crisis. El último, que es de nuestra institución de Ágora, va a ser, se llamó ¿Qué hace una buena psicoterapia? Y el fragmento escogido, que es muy breve, es en el que Héctor recoge una viñeta clínica que van a ver que ilustra el fino humor que tenía y la riqueza de su pensamiento para conseguir primero entender y luego transmitir al paciente lo que aparece, emerge en la sesión. Les pido disculpas una vez más a Leticia y a Daniela porque imagino que para ellas verlo así no es como para los demás, ¿no? Pero lo queríamos por sobre todas las cosas tener a Héctor como siempre. Hoy Héctor para nosotros está más vivo que nunca. Solo esto. Daniela, bien. Y en un momento dado, en uno de los últimos trabajos, se llama Análisis terminable e interminable, Freud dice, para que un paciente se analice, es muy importante que no esté muy preocupado por su vida presente, porque nosotros necesitamos en el análisis que se investigue sobre todo la presencia del pasado en el presente. Si el presente lo tiene demasiado preocupado, ya no se dirige al pasado, lo captura el presente. Y si lo captura el presente, dice ya el pasado no se hace analizable. Entonces, algunos pacientes de Freud recordaban que cuando Freud lo tomaba en tratamiento, le decía, bueno, por un tiempo usted no introduzca cambios en su vida. Si pensaba casarse, espere. Si pensaba cambiar de trabajo, espere, porque necesitamos que usted se concentre en sus sueños y en su infancia. Y entonces dice Freud algo muy interesante para su visión de la época, ¿no? Dice, si una persona está demasiado preocupada por el presente, con esa persona el psicoanálisis no tiene absolutamente nada que hacer. Bueno, ahora fíjense, frente a esa posición freudiana clásica, resulta que los que trabajamos mucho tiempo en hospitales, en centros de salud, van creciendo las demandas por situaciones de crisis. Y en la situación de crisis, nada preocupa tanto como lo inmediato de la crisis, nada preocupa tanto como el presente. De todas maneras, si hablamos de tiempos, pasado, presente, futuro, cuando Freud decía, bueno, el análisis tiene que hacerse cargo del tema del pasado, Freud no tenía en cuenta la importancia psíquica de todos los tiempos, porque la cuestión del presente siempre va a tener importancia, y no tenía en cuenta otra dimensión que es hoy para nosotros importante también, que es la referencia al futuro.
Y justamente la referencia al futuro, que Freud no nombra en su trabajo, está muy presente en las crisis. Porque ya vamos a ver que en las crisis donde hay situaciones de pérdida o de amenazas o riesgos, una de las grandes preguntas es ¿qué va a pasar? No lo que pasó ahora, ¿qué va a ser después? Por ejemplo, una persona que queda fuertemente o gravemente enferma, dice, bueno, ¿cómo voy a estar dentro de un tiempo? ¿Y cómo va a seguir la enfermedad? O sea, le preocupa la de hoy, pero le preocupa el futuro de la salud. Y lo mismo si una empresa entra en una crisis financiera, bueno, tenemos la crisis inmediata, pero el asunto es qué va a hacer esta empresa si los acreedores piden la quiebra. Referencia al futuro, todavía no tenemos la quiebra a la vista, pero ya la tememos. Entonces el futuro es una dimensión temporal muy, muy importante para el psiquismo. El tema del futuro, a mi juicio, lo pensó más el psicoanálisis o la psicología existencial, más que el psicoanálisis. Los autores existenciales, voy a destacar en este caso los aportes de Sartre, se plantearon que el ser humano es un ser que tiene siempre una dirección de proyecto, mira en una zona de sí a lo posible, que estaría en un futuro, y entonces Sartre decía, el ser humano vive en un horizonte de posibles, y sufre muy especialmente si ese horizonte de posibilidad desaparece o está borrado, porque entonces está sin posibilidades, digamos así. Ya no solamente no está con los recursos de hoy, sino que está privado de proyecto. Entonces, esta noción en Sartre era el ser humano vive precursando las posibilidades, la idea de precursar, ¿no? Ya estoy con lo que vendrá. Se citaba en un momento un cuento de Camus, de Albert Camus, que también era un autor existencial, que decía, no sé si soy pintor, pero voy a hacerlo, ¿no? Él estaba jugado al futuro. Y en realidad todo el tema de las vocaciones es esencialmente una intención de futuro, porque la vocación es un llamado que me viene desde el futuro. Me parece que tengo ciertas sensaciones de que yo como médico podría ser bueno, pero en el futuro, porque hoy todavía ni enfermero, digamos, cuando empiezo, nada, ¿no? Entonces, la cuestión de la vocación introduce claramente la dimensión de futuro en la psicología que Sartre y otros autores destacaron especialmente, ¿no? Ahora fíjense, yo me voy a centrar más en la noción de crisis, en lo que se llaman crisis accidentales, porque hay otras que son llamadas evolutivas, que es un tema también muy interesante, pero a lo mejor el tiempo no nos da, veremos después si podemos conversar algo de las evolutivas, que se refieren a los cambios previsibles según las décadas de la vida, ¿no? En cambio, las crisis accidentales, que nos consultan más en la clínica, son cambios súbitos en las condiciones de vida de un individuo o de un grupo o de una institución o de un país. Son cambios súbitos que no eran previsibles, donde algo de las condiciones de vida de pronto desaparece, se quiebra, se pierde, de una manera que no era pensable el día anterior, digamos así. Entonces el gran tema es el impacto primero que el psiquismo recibe cuando el horizonte de vida, la imagen de vida que estaba construida, cambia drásticamente. La experiencia más fuerte en medicina es cuando aparece un diagnóstico de alguna enfermedad seria y la persona hasta ese momento no la tenía. Entonces, cuando no la tenía, la vida pintaba de una manera y ahora que apareció, pinta otra cosa. Ya desapareció la vida que había, ¿no? Y eso a veces dramáticamente se juega en un rato. Algunos han dicho que las crisis contienen dos dimensiones, riesgo y oportunidad. Se entiende que oportunidad destacaría que a veces después de un cambio súbito la persona encuentra una reorganización que mejora sus condiciones. Alguien dice, bueno, qué desastre, me echaron de esta empresa, pero a lo mejor con el tiempo encuentra un trabajo más satisfactorio. Entonces la crisis fue la oportunidad.
Pero los autores que trabajan en la clínica de las crisis dicen sí, pero atención, que antes de ser oportunidad, la crisis es riesgo. Entonces vamos a comentar un poco los riesgos de la crisis. El primer riesgo es de orden médico. Esto lo destaco porque si un psicólogo recibe un paciente en crisis, lo primero que tiene que pensar es que esa persona tiene que tener un examen médico, porque la dinámica de la crisis hace que se empiece a alterar el organismo. Yo empecé por el insomnio, pero la persona está inapetente, tiene trastornos digestivos, puede tener trastornos circulatorios, es común que la presión arterial suba, puede tener taquicardia, o sea, aceleración cardíaca, y además una movilización de todo el sistema glandular, hormonal, porque se moviliza la glándula suprarrenal, entonces hay hormonas que se empiezan a desequilibrar, propio de lo que se ha llamado el estrés, la situación de estrés, que es una situación hormonal perturbada en sus equilibrios, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es que un examen médico nos diga cómo está ese organismo que a lo mejor lleva 3 meses en crisis, 4 meses en crisis. Y hay que tomar algunas medidas que, si la persona está muy deprimida y muy angustiada, 5 o 6 meses después, vamos a necesitar alguna medicación ansiolítica y alguna medicación antidepresiva para ayudar a que los síntomas se detengan antes. Entonces, vamos a poner en marcha una intervención psicoterapéutica, pero con la ayuda de alguna psicodroga en dosis medianas o pequeñas y por tiempos no muy prolongados. Pero a lo mejor un antidepresivo en la crisis patológica se toma 3 o 4 meses y luego pasa ese periodo y se puede retirar la medicación. Un ansiolítico tal vez haya que usarlo unos 4 o 6 meses, porque si no la persona no duerme. Y el organismo que no duerme se va desequilibrando cada noche más, cada día más, cada día más, cada día más. Entonces, por no dormir, tiene muchas disfunciones digestivas. Los intestinos empiezan a sufrir de insomnio, por ejemplo, y hay una serie de problemas circulatorios que van a seguir a la situación de insomnio, porque el organismo que no tiene reposo está en un trabajo extra, que es acumulativo. Hay entonces una serie de situaciones que vamos a chequear por el lado médico, y en ese sentido hay que hacerse la idea de que un terapeuta no debiera atender solo la crisis, sino que lo ideal es que formemos un equipo. Mi primera idea sería, armemos un equipo con el médico clínico, que nos informe periódicamente cómo va el organismo, y en muchas situaciones donde hay problemas jurídicos, legales, abogados, quiebras, es conveniente que armemos un equipo con algún abogado que nos pueda asesorar sobre cuál es la realidad de la crisis, porque el paciente no sabe cuál es la realidad de la crisis, tiene ideas difusas o confusas. Por ejemplo, yo he trabajado con algunas situaciones de amenaza de quiebra y el paciente se daba ya por quebrada la empresa, su empresa ya estaba en quiebra. Y el abogado decía, no está en quiebra. Puede ocurrir que se llegue a ese punto, pero no estamos ahí todavía. Pero la persona que está deprimida insiste y dice, no, yo ya sé que esto ha quebrado. Pero la quiebra es ante todo un contenido psíquico de la depresión. Y es importante distinguir entonces la fantasía de quiebra y la realidad jurídica de la quiebra. Si podemos distinguir, y eso solo lo podemos distinguir con un abogado, bueno, trabajamos distinto la situación terapéutica. Es muy distinto si tenemos que trabajar el duelo de la quiebra o el riesgo de la quiebra. Son dos situaciones, para el psiquismo no son una, ¿no? Son varias. Entonces, yo recuerdo que un día le comentaba a un equipo de psicoanalistas clásicos esto de armar equipo, por ejemplo, con un abogado, y no lo podían creer, porque decían, ¿pero qué tiene que ver un abogado con el fantasma de quiebra? Bueno, el abogado tiene que ver con la realidad, no con el fantasma. Con el fantasma lidiamos nosotros, pero si él no nos aclara cuál es la realidad de la quiebra o no quiebra, ¿de qué fantasma vamos a hablar? Del que fantaseamos. Pero ese es un círculo a lo Berkeley, digamos, un psiquismo que no sale de sí mismo.
Y no es bueno postular un psiquismo encerrado o un psiquismo cerrado hasta que nos demuestre que efectivamente está cerrado. ¿Cuándo el psiquismo nos mostraría que está cerrado? Que el abogado dice no hay quiebra y el sujeto insista en su fantasma de quiebra, ¿no? Pero ahí necesitamos distinguir fantasía y realidad. En ese sentido, a mí el psicoanalista clásico que cree que su dominio es el dominio de la fantasía no me convence. Su dominio es el dominio de los cruces variados y complejos entre fantasía y realidad, ilusión, fantasía, realidad, realidad del fantasma, realidad de lo que está fuera del fantasma. Son muchas realidades. O sea, cuando Bueno, lamentablemente les quedó un poquito más bajo el volumen, espero que lo hayan podido seguir porque creo que brevemente plantea cosas muy interesantes respecto a cómo intervenir en la crisis. Bueno, por último, Daniela, ponemos un breve fragmento de la jornada que hicimos aquí en Seifo, que se llamó la construcción de una buena psicoterapia o cómo definir o cómo conceptualizar. No se me viene ahora a la cabeza. Pero bueno, adelante, Daniel. Les voy a contar otra subcultura de paciente mío. Yo atendía a un hombre de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, pueblo cercano al campo, pueblo chico de campo. Se empieza a tratar, yo lo veo, y al cabo de unos 3, 4 meses me dice, usted sabe que conmigo allá en el pueblo se tratan varios. Y le digo, ¿cómo es eso? Sí, dice, porque nosotros somos un grupo muy unido de 8 amigos. Desayunamos juntos y tomamos el vermú a la tarde juntos. Me están esperando cuando vengo a Buenos Aires porque yo llego y les tengo que contar la sesión. ¿Usted sabe que hay varios que están mejorando más que yo? Bueno. Acá pregunta si ayudarían a pagar también. No, convidan el vermut. Lo cierto es que yo cuando encontré esta historia del grupo que se trata con la sesión de uno, no opiné nada, porque dije, esto es de otro mundo, yo no voy a hacer ninguna interpretación de nada y que ellos trabajen y vemos. Bueno, resultó que es un grupo muy unido, que hace años que se ven todos los días y funciona como un grupo fraterno que tiene como una dimensión terapéutica. Porque después me fui enterando que a la mañana todos se cuentan qué día tienen por delante. Y a la noche se encuentran qué día tuvieron en el día. Y se aconsejan mucho y escuchan los problemas de unos y de otros y todos opinan y todos aconsejan, con lo cual la terapia de él entra en una bolsa donde comparten de todo, ¿sí, Denise? Bueno, este fragmento, a mí, digo, la verdad que me lo recuerda tal cual era, con ese sentido del humor, con esa espontaneidad, con esa apertura, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué voy a opinar? Yo no puedo, ¿qué voy a decir? No tengo lo que decir, ¿no? Más bien es como aprendo a ver qué es lo que están haciendo mi paciente y sus compañeros de la mesa, ¿no? Bueno, Perdón, nada. perdón, Gabriela, el final de la historia es que él le dice al paciente, bueno, estamos para terminar, y el paciente le dice, de ninguna manera, Roberto, Cierto. Pedro y Martín no han resuelto todavía sus problemas, tenemos que seguir. Cierto. Tienes razón. Bueno, estos recortes de repente dejan por fuera otras anécdotas más lindas todavía. Bueno, ahora yo los invito... Tal como cuando focalizamos, es inevitable. Bueno, ok. A ver, en este nuevo formato de participación online, Zoom y todo lo demás,
apareció un nuevo verbo que es desmutearnos. Entonces, la idea sería que cada uno, cuando tenga ganas de intervenir, se desmutee y hable. Yo, antes de darle la palabra a cada uno, me gustaría darle la palabra a las nuevas generaciones. ¿Tá? Aquí en las pantallas hay nuevas generaciones. Sin las nuevas generaciones no podemos perdurar, no hay concepto, no hay práctica, no hay lo que continuar si los viejos no le damos lugar a los jóvenes. Trixie. Bueno, Gabriela, recojo el guante, por decirlo de alguna manera, y en todos los sentidos estoy tratando de hacerlo. Me presento, yo soy Trixie Spat, he trabajado muchísimo con Gabriela en lo que fue la coordinación de la especialización en psicoterapia focal. Bueno, tomé en los primeros tiempos como adjunta, hasta que ahora, bueno, después de hacer un lindo y hermoso recorrido con Gabriela por aprender todo lo que más podía con respecto a cómo manejarla, he quedado con la coordinación académica de la especialización. Así que bueno, es un placer para mí presentarme ante todos ustedes desde este lugar, desde este enorme compromiso y desafío, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista técnico también. Así que bueno, la verdad que un placer estar con todos ustedes. Tuve el hermoso privilegio de que Fiorini me entregara el título de la especialización, creo que fue una de las últimas veces que vino, y bueno, lo recogí de su mano, así que no es menor esa impronta para mí, y desde algún lugar, bueno, con Denise, con Jorge, con Juan, haberlos tenido como docentes y captar algo de lo que aprendieron con Héctor, para nosotros es un gran legado poder seguir transmitiendo sus ideas, su teoría, su técnica, y de alguna manera que esto no se desvanezca en el tiempo. Eso es lo que tratamos de hacer desde esta especialización, tenerlo vigente y desde alguna manera seguir insistiendo en los aportes que ha hecho y en esta cuestión de que no está peleado con el psicoanálisis, como creo que desde algún lugar también tengo mi formación en psicoanálisis, en una maestría en psicoanálisis, y he visto que desde algún lugar más que pueden ir caminando juntos, que es una pelea que es infértil desde algún lugar y no llegamos a ningún sitio donde podamos realmente volcarnos hacia los que nos necesitan, que es parte de nuestro trabajo. Así que bueno, recojo el guante en todo sentido y la idea es seguir trabajando. Bueno, estamos. Bien, para no inhibir a los un poquito más grandes, yo le di la palabra a las nuevas generaciones, pero convido también a las generaciones un poquito más grandes. Lo que les voy... Sí, yo soy no, Claudia. Discúlpame, Claudia, solamente les iba a pedir si pueden ser breves, porque así podemos hablar todos, ¿no? Adelante, Claudia, adelante. Sí, yo quería comentar, bueno, me súper conmovió los videos porque ya me daban ganas de seguir dialogando y conversando con él y opinando y abriendo espacios y etcétera. Fue muy, muy lindo. Lo que yo quería comentar de Héctor, que siempre fue, para mi experiencia, siempre fue un adelantado. Siempre proponía cosas que muchos años después aparecían dichas de alguna otra forma. Yo recuerdo en algún momento que nosotros veíamos Kohut en los niveles hace 200.000 años, y un día yo estudiando con una psicoanalista muy prestigiosa, me menciona a Kohut y dice que alguna cosa Kohut tiene de interesante. Y nosotros lo habíamos releído hace no sé cuántos años antes. Ahora, a raíz de distintas cuestiones, estaba leyendo algunas cuestiones del análisis relacional, donde Donald Stern habla de libertad relacional y dice que la libertad en el campo interpersonal está definida por el grado de laxitud que el paciente y el analista tienen para relacionarse el uno con el otro, sin el tipo de constricciones introducidas por los propósitos defensivos. Las rigideces en el campo llevan a interacciones estereotipadas y destructivas porque construyen la libertad para crear futuro.
Esta idea de la libertad relacional es la flexibilidad de Héctor y es la personificación en la relación, es la importancia del encuentro, ¿no? Y entonces, Tal cual. la libertad del campo está definida por ese grado de laxitud para relacionarse uno con el otro. Y esa posibilidad es la que Héctor siempre nos mostró como flexibilidad en la clínica. Yo cuando con él, una de las cosas que más me gustaba era discutir clínica. Tan es así que cuando yo lo invité en aquel momento a ese congreso, a ese simposio, le digo, ¿de qué querés hablar o cómo te vas a...? No, que me presenten un material clínico. Y ahí empezamos a discutir. Esa articulación teórico-clínica es la misma que Héctor llevó a la facultad en la cátedra de psicoterapia, donde éramos una de las pocas materias que mostrábamos material clínico con sus intervenciones, sus dificultades, y los alumnos estaban asombrados de que en vez de ver una viñeta perfecta que ilustraba un desarrollo teórico importante, nos mostraba la clínica tal cual era, con la no productividad como el momento más creativo en el encuentro con el paciente. Me parece que eso es un factor muy, muy particular de esto. Gracias, Claudia. Y ¿Me permitís? por lo pronto, sí, adelante. Estaba Abel Feinstein que había levantado, pero adelante, Enrique. Sí, adelante. Bueno, yo soy de la nueva generación también, así que voy a hablar. Bueno, muy bien. Adelante, Viéndolo a entonces me Héctor, parece va. en su desarrollo profesional, casi todos ustedes tienen una relación con él. La última vez con Héctor, cuando lo invité a un centro de veteranos a hablar de psicoanálisis, fue brillante. Pero quiero hablar muy brevemente de Héctor estudiante. Nosotros nos conocimos en primer año de la facultad. Teníamos un pequeño grupo, en ese grupo de intelectuales, recuerdo algunos nombres, quizá Leticia los recuerda también, Leanús, Piraguer. Y una vez aparece Héctor, que era un muchacho que venía del catolicismo, venía del liceo militar, con un libro forrado en papel araña marrón, fíjese que me acuerdo. El libro era Esencia del Cristianismo de Ludwig Feuerbach. Y nada más y nada menos que en la lectura nos detenemos en el párrafo donde dice: no es Dios quien creó al hombre, sino el hombre quien creó a Dios. Imagínense ustedes la revolución intelectual que para nosotros nos pegaba a los 18, 19 años de edad. Y a partir de ahí ese grupo fue tomando posiciones, definiciones y teniendo una actividad muy importante, no solo científica, con Héctor participamos de la cátedra de Roberti, de Mancini, con trabajo científico, con el viejo Usey también, ¿no? Pero quiero recordar que en esa característica de Héctor tenía una meticulosidad de su estudio. Los cuadernos de Héctor eran una cosa maravillosa y lo entiendo cuando lo veo al Héctor grande, ahora, también lo he visto en otro tiempo, como seguramente abrevó en esa prolijidad, en esa rigurosidad, en ese afán de estudio que tenía ya desde sus años juveniles. Nuestras vidas luego se separaron, yo seguí con más que nada la actividad política en la universidad, consejo académico, consejo superior, y bueno, y después de muchos años lo volví a encontrar a Héctor, después de muchos años, caminando en la calle de República de la India, ahí en Palermo, y en esa charla que lo invité, cuando él hace una breve crítica al psicoanálisis, discúlpenme los psicoanalistas, cuando él dice, parecería que estaba más centrado en la enfermedad que en la salud. Pero eso es una cosa que Héctor dijo en aquel momento, en aquella reunión. Gracias por dar esta posibilidad y bueno, aprovecho para saludar a la compañera de toda la vida de Héctor, que es Leticia, ¿no? Gracias, Enrique. Abel. Y buenas noches a todos, un gusto encontrarlos. Quiero hablar de una faceta que hoy ustedes nos nombraron. Tuvimos oportunidad de hacer muchos viajes con Héctor y Leticia, y que Héctor era un excelente compañero de viaje. Por todas las cosas que ustedes dijeron, era un excelente compañero de viaje. Y tengo, así como tenemos con Aida, como la imagen de Héctor, cómo le gustaba el aire fresco. Y todas las cosas que ustedes contaron hoy, digamos, me parece que tienen que ver con eso, ¿no? Como con alguien que le gustaba el aire fresco. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, anímense el resto. Ever, te combino. Bueno, buenas noches. La verdad que
es muy emotivo para mí escuchar todo lo que han venido diciendo. Creo que compartimos con todos los compañeros una profunda gratitud a un maestro que tuvo esa capacidad instituyente, ¿no? Porque uno a lo largo de la vida, en distintas áreas... ¿Les pongo la comida de Bruno? ¿Dónde está? A ver. A lo largo de la vida uno tiene maestros que instituyen y maestros que destituyen. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrarnos primero con un enorme maestro que está acá presente, que es Ricardo Bernardi, y después conocer a Héctor y conocer a Pedro, y con ellos aprender muchísimo, crecer a nivel de la clínica, pero también a nivel de lo que era organizar una institución. Y bueno, hoy por eso es muy emotivo poder compartir con Leticia, con amigos del CEP que están presentes, este homenaje sencillo pero muy sentido. Así que gracias a todos por participar y gracias a Héctor, que seguramente nos está escuchando. Yo quisiera compartir brevemente, ¿Cómo no? se habló mucho hoy de su calidez, se habló mucho de su apertura, y realmente esto queda como espíritu en el centro de asistencia, el grupo humano que compone el centro de asistencia de CEP, lo que valora es esto, y lo que reedita es esto, ¿no? El espíritu de Héctor quedó ahí. Gracias. A ti. ¿Pedro? Bueno, he tenido la oportunidad de convivir profesionalmente con Héctor desde la cofundación del Centro de Estudios. He tenido periódica y semanalmente la oportunidad de intercambiar con ese hombre formidable, con gran sentido del humor y optimista, que eso ayuda mucho al paciente. Si uno lo tiene o no lo tiene eso. Y en Héctor era una persona que implicaba siempre al otro a poder contribuir. Hoy no nos damos cuenta, pero muchos hablamos en Héctor Fiorini como ese personaje de Molière que hablaba en prosa y no sabía que hablaba en prosa, ¿no? Y nosotros tenemos esa propensión. Y esa transformación que paulatinamente la historia clínica ha tenido en historia social, porque hoy lo que uno releva no es meramente los síntomas y signos, para nada, ni una elucidación acerca de su determinación, es a lo que está llegando ahora naturalmente en todos los relevamientos clínicos. Y eso es situación clínica de Héctor. De los ensayos de Sard sobre situaciones, él extrajo lo que podía aplicar para su labor clínica. Y Héctor luego se reinventó, porque no terminó ahí. Como dice Nietzsche, los precursores son sacrificados. Bueno, no, Héctor superó ese primer momento y luego desarrolló otras cosas que no se ven. Ahora, como cuando uno relee una primera historia clínica, cree que está todo ahí, pero porque uno ya conoce el resto. Pero en Héctor no se discernía tan claramente lo que iba a volver a reproducir. Y bueno, la arteterapia, la situación de la creatividad, los abordajes complementarios, todo eso vinieron después. Bueno, no quiero extenderme más, pero tendría un anecdotario bastante profuso, ¿no? De mi amplia relación con él. Los felicito. Y quiero decir algo que ustedes no van a decir. Los libros que ustedes han publicado son formidables. Gracias. No tienen parangón en la bibliografía, sobre todo el último. Bueno. Gracias Pedro. Noel, ya que hablamos del psiquismo creador, lo que pusiste en el chat, compartilo. Así volvemos a las nuevas generaciones. Y después quiero que algunos de los alumnos que anden por ahí comenten, porque lo han leído a Héctor, pero por ahí no lo han visto. Así que me gustaría que alguno de los alumnos también comparta su percepción, su sentir. Dale, Noé. Nada, un poco de lo que me acordaba era de una de las veces que estuvo por Uruguay Héctor,
Y hablando de la experiencia emocional correctiva, él nos invitaba a hacer como una variante y pensarlo como experiencia vincular creativa, haciendo énfasis no solo en el vínculo, sino en eso creativo, que entiendo que era un poco de lo que nos contaba Leticia, de lo que tantos años, ¿no? Trabajó en eso de lo creativo también y poder como hacer algo artesanal con otras ciencias. Ujú. Gracias, Noel. A ver, alguno de los... A mí me gustaría... Aclarar que Noel es docente y supervisora de la práctica clínica de psicoterapia focal. Digo porque las nuevas Sí, está bien. generaciones son los que se forman, pero también los que sostienen la docencia en la línea. Bien, vale, bueno. Jorge, ¿querías agregar algo? No, estás muteado, no sé si querías agregar. ¿Alguien habló y no? No, ok. ¿Alguien más? Algunos de los que actualmente están cursando, porque los veo por ahí, ¿no quiere compartir aquello que leyeron y ahora un poco en este homenaje verlo más vivo, más allá de los textos? ¿Nadie? Yo no Bueno, como alumna, porque ahora ya estoy bien. desde otro lugar, ¿no? Pero Fiorini me hizo pensar en un psicoanálisis mucho más desestructurado de lo que yo venía con la cabeza como más armado, a encontrarme con un psicoanálisis muy diferente a lo que yo había leído desde Seifo, con grandes docentes que me lo fueron como transmitiendo, ¿no? Y que lo siguen transmitiendo y por suerte tengo la posibilidad de seguir escuchándolos. Y eso, a mí lo que me dejó fue eso, tuve el honor de poder compartir en una charla, en la última charla que estuvo en Seifo, de escucharlo también, y encontrarme con eso, con la flexibilidad de que no tienen que ser las cosas tan estructuradas, sino que uno tiene que también salir un poco más a la cancha y abrirse, y esto de no poner la técnica en prioridad, sino al paciente en el foco. Muy bien. Noelia es egresada, actualmente coordinadora adjunta del curso que damos, que es así como Noel también, docente del curso de justamente fundamentos teórico-técnicos de la psicoterapia focal. Florencia, Iriarte, Abel y Nicolás. Ese es el orden que veo acá. Y Andrea, bien. ¿Florencia? Bueno, Florencia levantó la mano, pero no sé. Abel, después volvemos a Florencia en todo caso. Estoy en la misma compu, pero soy Aida Reutemann. Ah, bueno. No importa. Bueno, para mí Héctor, bueno, yo lo conocí a Héctor antes de conocerlo en la facultad, cuando yo era muy jovencita, y me llegó el libro de psicoterapia breve. Y para mí lo que más significó, aparte de lo posterior que ya le voy a decir, es que fue un habilitador. Fue una persona que me habilitó una necesidad que yo ya tenía de validar una manera de trabajar, que lo puso en palabras, lo puso en un libro, que fue revolucionario y que la verdad nos habilitó muchos años antes que eso fuera teoría psicoanalítica para otros. Entonces yo eso se lo agradezco antes de haberlo conocido personalmente. Bueno, después la conocí a Leticia, fuimos compañeras, bueno, nos hicimos amigos los cuatro, viajamos mucho, aparte de esto, el aire fresco que decía Abel, era una persona entrañable, absolutamente divertido, grato, pasamos momentos únicos y quería transmitirles que me siguió enseñando aún cuando éramos amigos, ¿no? Me gustaba escucharlo, me gustaba su versatilidad, su cantidad de conocimientos, la manera de escuchar a los otros. Era un placer estar también en la biela, sentados los cuatro con Leticia y con Héctor. Bueno, nada más, eso.
Gracias, Aida. Nicolás y Andrea, que son cursantes actuales, y luego, bueno, me gustaría darle la palabra a otras dos personas. Nicolás. Bueno, yo no lo conocí personalmente. Sí, yo vengo de la sociología y cuando empecé a estudiar psicología, que también terminé de la formación, me pasaba mucho de sentir que estaban como bastante disociadas y en él encontré en esto de lo situacional una forma de poder pensar esas dos patas que a veces parece que es lo social por un lado y lo psicológico como el otro, como si fuesen, no sé, energía nuclear por un lado y sí, o sea, como dos áreas totalmente que se puedan separar. Entonces me parece que desde ahí es una parte súper relevante para pensar todos estos temas que están mucho más mezclados o son lo mismo de alguna manera visto desde dos lugares y a veces en esto de dividirlo para poder entenderlo quedan demasiado separados. Gracias, Nicolás, muy cierto. Andrea. Buenas, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por esta jornada. Nada, me quedé pensando cuando estaban pasando los videos y que en el homenaje haya sido para ustedes necesario mostrarlo en videos. Y me acordé que cuando en la primer clase que tuvo, yo estoy cursando el primer año de la especialización en psicoterapia focal, yo tuve la misma necesidad antes de inscribirme, incluso cuando estaba viendo y en las charlas informativas y qué sé yo, tuve la necesidad de buscar videos en YouTube y de verlo en conferencias. Y nada, me quedo pensando como eso, como que se nota, ¿no? Por lo que genera, que era una persona que amalgamaba muy bien esto de la singularidad y la situación, la importancia de la situación más allá de la letra o lo que pudiera dejar escrito y cómo eso hace la diferencia también en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Quién es el que está escuchando, cómo se está parando, qué es lo que está valorando, qué es lo que está mirando, y cómo se está presentando frente a ese otro. No, eso nada más. Gracias, Andrea. Gracias a usted. Me parece importante, ahí está Daniela, ¿no? Una de las hijas. ¿Quisieras decir algo? No. No, solamente les quería agradecer mucho a todos por ahí. Bueno, para mí es muy emocionante esto y no puedo hablar mucho, pero realmente les agradezco porque escuchar estas palabras para mí es muy movilizante y realmente me parece que refleja muy bien lo que él era. Les agradezco mucho, de verdad. A ustedes por estar también. El tiempo es, como dicen, cruel, pero me Yo quiero hacer gustaría... una anécdota Está informal. Roberto Perdón, pidiendo la Gabriela. palabra. Sí, ya vi. Dale, Noé, y después Roberto y Joaquín Rodríguez, que anda por ahí también, que es Nada, un que viejo después de conocido de la casa. después de la pandemia, en esto de la virtualidad y lo genial de poder encontrarnos entre países también, hicimos aquel encuentro de conversando con los maestros, que Ricardo como expositor y también estuvo Héctor. Y a mí me pasaba de que yo quería sacar foto en todo momento como para que nos quedara en la institución y tal, y pasaba que siempre salía sonriente, y en realidad a veces genial el último video y la carcajada que está de él, porque tenía una forma de hablar con una sonrisa, hablaba con una sonrisa y te invitaba a hablar un concepto y te tiraba un concepto con esa expresión sonriente como que me parece que trasciende, ¿no? Y que llega y me pareció genial la carcajada que recortaban en el video, nada de eso quería. Roberto, y digo, yo voy a dar hacer una mención especial para quienes están desde España, que deben ser las 3 de la mañana más o menos. ¿La 1? Ok, adelante, Roberto. Muchas gracias. Tengo activado totalmente el polo emocional, como decía Héctor, y pocas neuronas activas a esta hora
a la 1 de la mañana. Muy emocionante este homenaje y quería tal vez que Héctor supiese que los miembros de ASIPIA, en mi representación, estamos aquí homenajeándole y siempre agradeciendo la participación en nuestra institución ASIPIA, del cual él era director honorífico aquí en Madrid y director de los programas de estudio, y ha venido muchas veces a dictar seminarios, supervisiones, y yo creo que Héctor era un tipo excepcional, y cuando el colega decía que hablaba en prosa, el personaje este que mencionaba literario, no se daba cuenta, yo creo que Héctor hablaba en prosa, pero no se daba cuenta que hablaba en poema. Siempre hablaba en poesía, trascendía la lengua, inclusive en la expresión de conceptos científicos. Nosotros estamos realmente muy agradecidos a todo lo que nos enseñó, y también marcaba con la compañera ese humor y esa risa compartida, que era la parte más linda de los encuentros con él. Aquí participó en las universidades de la Complutense, en la Autónoma, en Murcia, en el grupo de Pachi del Campo de arte terapia, muy interesado él por la arte terapia. Y termino diciendo algo que se repite cada vez que uno hablaba después de los seminarios con los alumnos o participantes de los mismos, lo mismo que ahora con un grupo de psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos de Murcia que querían leer sistemáticamente el psiquismo creador, y con el cual participo meramente como un miembro más. Y todos dicen lo mismo al profundizarlo, al escuchar a Héctor. Dice, Héctor nos crea un campo de esperanzas muy importante de que el psicoanálisis es un oficio que puede ser ejercible y no un mito de los cuales a veces nosotros nunca podíamos entender qué era ser psicoanalista y qué es el psicoanálisis, con tantas escuelas, con tantos mitos complicados que hablan de los settings poco realistas. Creo que Héctor rescató dos cosas importantes desde el primer libro de él, Teoría y Técnica, que después desplegó y coherentemente durante toda su obra. Yo creo que todo lo que despliega en el psiquismo creador ya va viendo cómo evoluciona a través de los distintos textos que lo va indagando. Pero él es cierto que se adelanta, o como con otros analistas, nos marca dos cosas importantes que acaban de mencionar aquí, que da para un coloquio, un seminario completo: la persona del analista, y que nuestros pacientes son pacientes en situación. Por eso lo del abogado, por eso la realidad que a él le interesaba, que no era solo un mundo intrapsíquico, y la vinculación con esa persona del analista, que no excluía elementos y reconocimientos de transferencias, pero para mí era un gran desmistificador del psicoanálisis que había sido distorsionado, y yo creo que el más leal discípulo de Freud. Estoy muy agradecido y muy emocionado, de verdad, porque Héctor es una persona que crea fundamentalmente afecto, y nosotros estábamos como con un cariño inmenso hacia este maestro que sigue vivo los sábados, un sábado al mes, sigue vivo en Murcia, sigue vivo en Madrid, en los seminarios que seguimos leyendo su obra, y creo que su obra va a ser muy revalorizada con el tiempo, como dijeron un poco aquí, porque él se adelantó. En la sesión, termino mi última intervención en el homenaje que hicieron en Buenos Aires, yo decía que el psiquismo creador es una obra inmensa, es decir, descubrir un nuevo hemisferio psíquico y descubrir nuevas pulsiones que funcionan a la vez que la patología, es un descubrimiento muy precoz en él, que a nosotros nos viene realmente, nos abre un mundo más realista de trabajo clínico. Realmente agradezco muchísimo este homenaje, saludo a Leticia y a Daniela, un abrazo al resto de colegas y me voy a dormir. Muy comprensible. Muchas gracias. Bueno, Joaquín, y vamos a tener que ir cerrando porque, bueno, creo que todos estamos muy conmocionados, ¿no? No voy a leer todo el chat porque lo ven, pero hablan de la sonrisa, del afecto, de la espontaneidad y de la humanidad de Héctor. Así que, Joaquín,
y luego, bueno, no sé si Jorge también, Denise, para cerrar. Bueno, primero buenas noches a todos. Me parece un encuentro maravilloso esto. Me parece que además la figura de Héctor ha sido inconmensurable, no solamente para la Argentina, para el Río de la Plata, sino para todas las latitudes. Héctor es una persona que se lee en Brasil, que se lee en México, que se lee en España, que se lee en todos lados. Y a mí me parece que es una de las grandes personalidades y pioneros de una generación argentina que realmente hay que sacarse el sombrero, ¿no? Y él fue uno de los representantes más fuertes, pero sobre todo, yo lo que más valoro de él es su capacidad clínica, o sea, su oreja, su capacidad de pensar al otro pensándose, implicándose en su propio pensamiento. Y con una metodología de estudio que realmente impresionante, ¿no? O sea, porque además una cultura, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero era un tipo con una cultura impresionante, hablando mal y pronto. Y eso era maravilloso estar con él, porque podías pasar de Las Mil y una Noches a Shakespeare, a Borges, Cortázar, y de pronto terminar hablando de un caso clínico y haciéndole una crítica a Henry A. o a quien sea. Una cosa absolutamente demencial. Y esas personas son maravillosas, porque lo que hacen es invitarnos a pensar, porque no bajan con un dogma, no bajan con el saber, sino parten de la base que el saber es una co-construcción con los otros. Y esto es lo que estamos haciendo, y esto es lo que hemos venido haciendo. Y recuerdo cuando empezamos a meter fuerte a Héctor dentro de la Facultad de Psicología, ¿no? Junto con Denise, era un tour de force y los muchachos se acercaban y decían, pero esto es increíble, esto no tiene nada que ver con lo que se enseñaron en otras cátedras. Y digo, sí, de eso se trata. Se trata justamente de abrir la oreja, de posicionarse y aprender también de una gran genealogía psicoanalítica, que parte con Ferenczi, que empezó a pensar el tema de los encuadres y las multitransferencias. A mí me parece que esto es, lo que él hizo fue maravilloso y es maravilloso. Y ha marcado una serie de sendas de investigación que hay que seguir produciendo. Por eso me parece bárbaro que lo recordemos y que tenemos que hacerlo más seguido. Mucho más seguido. Para sentirnos en una comunidad. Gracias. No presenté a Joaquín, una omisión. Él es ex profesor titular del curso de Introducción a las Técnicas Psicoterapéuticas de la Facultad de Psicología UDELAR. Es o fue miembro y director académico del Taller de Análisis Institucional y Grupo Operativo en México y Uruguay. O sea, es también un gran docente. Tenemos la fortuna de tenerlo, perdón, en nuestro cuerpo docente y también autor de muchas publicaciones. Bueno, no sé, Jorge, luego Denise, ¿les parece para ir cerrando? Yo creo que ya hablé demasiado. Solo me resta Bueno. agradecerles a todos, pero especialmente los que no están aquí en Uruguay, que se sumaron, y a los que están en Europa ya en la madrugada. Me parece formidable. Sé que no fue por nosotros, tampoco tenemos merecimiento alguno, fue por Héctor, pero bueno, confiamos en haber podido transmitir este tributo tan sentido, y como decía Heber hace minutos, ha sido algo sencillo, casi casero, pero que quiso ser propio de lo que Héctor era y seguirá siendo para nosotros. Denise. Bueno, yo creo que el hecho un poco fortuito de que haya sido el último en hablar Joaquín no es una excelente coincidencia, porque Gabriela mencionó su lugar académico como profesor de psicoterapia en la universidad, en la facultad, pero no es cualquier cátedra, es una cátedra que él convirtió en una cátedra polisémica, donde se enseñaban 13 formas de psicoterapia, una introducción a 13 formas para que los estudiantes desde su pregrado supieran exactamente lo que escuchamos hoy en la conferencia, en esa selección, ¿no? O sea, no hay un psicoanálisis, no hay una psicoterapia
hay múltiples maneras de entender, de abordar, de ayudar, y que tiene que ver con esto que yo les decía, que hoy es como la palabra en psicoterapia, que es la personalización. Joaquín también fue artífice de la creación de los servicios, y esto tiene que ver también con ese principio fundamental de aterrizar a la clínica real, lo que decía Pedro, no el caso perfecto, no el redondeado, sino esto, ¿no? La risa, la sorpresa, el para dónde voy, ¿no? Esa frescura, y que hemos tratado de que sea una línea de trabajo dentro de la institución, mostrar los errores, mostrar las dudas, mostrar las angustias, mostrarnos en una horizontalidad y una cercanía con los que aprenden, que de alguna manera justamente transmita como su espíritu de esa combinación de experiencia y humildad, ¿no? Yo quiero cerrar tomando lo que acaba de escribir Enrique y lo que mencionó Leticia, que es su enorme preocupación, que cada vez que lo vimos la notamos más candente, por lo que hoy en día es una línea fundamental del trabajo de la institución, que es la adecuación de la psicoterapia para el trabajo con poblaciones vulnerables. Reinventar la psicoterapia para la gente común, para los que no son minorías, son mayorías, para los que están a pie, para los que vemos en los servicios de salud, pero los que vemos también en la comunidad o en los centros educativos. Y quiero terminar con una maravillosa anécdota de Héctor. Él decía que tenía un paciente que faltaba horriblemente a la psicoterapia, 2x3, y él se devanaba los sesos tratando de encontrar, a ver, ¿es resistencia? Revisaba cuál fue el tema de la última sesión, será una interpretación que hice que no le invoqué, yo qué sé, o sea, no lograba entender por qué este hombre que cuando venía trabajaba tan bien, faltaba tanto, hasta que el hombre se enferma muy gravemente, y él tiene que ir a verlo a la casa. Y entonces dice, ahí entendí todo, porque ese día llovía, y para llegar a la casa me embarré hasta la rodilla. Él no venía cuando llovía. Esto me parece que es una típica anécdota de Héctor, en la cual en esa sencillez, en esa cotidianidad, muestra conceptos esenciales, ¿no? La dimensión social, la dimensión cultural, la realidad cotidiana de la gente. El psiquismo importa, el pasado importa, pero lo que tengo, ¿no?, la calle embarrada para llegar a mi casa es igualmente importante. Creo que ese legado tenemos aún mucho camino para recorrer, reinventar la psicoterapia y seguir su legado también en este compromiso sociohistórico y político. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, No, en especial a Leticia y a Daniela por acompañarnos. Gabriela, dale. no, simplemente los iba a invitar a abrir los micrófonos, y la verdad que nos gustaría cerrar con un fuerte aplauso para Héctor, esté donde esté. Gracias. ¿Aplausos? ¿Se oye? No sé si se oye. Bueno, gracias a todos por participar, muchas y bueno, Gracias que a pasen ustedes. bien. Chao, muchas Buenas Hasta noches. siempre. Hasta Gracias. siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas Muy noches, lindo. gracias. Gracias. Lindos comentarios. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Eh? Anduvo bien. Maravilloso.